Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, según donde estés. Vamos a seguir con nuestras reacciones holonómicas, porque como siempre digo, si Jesucristo estuviera en Instagram, seguramente estaría bañado. Así que vamos a empezar. Hoy tenemos a la señora, la doctora Nazaret Castellano, que nos va a hablar desde la perspectiva de la neurociencia sobre la meditación. Obviamente que este video es un video que está cortado, que puede estar sacado de contexto y que obviamente no es nuestro interés eh, negar lo que dice esta señora, porque lo que dice esta señora seguramente debe ser cierto, solamente agregar algunas cosas y dar nuestra opinión desde la práctica de la decodificación bioeconómica, que por supuesto es una práctica espiritual, no es una práctica científica ni pretende serlo. Así que bueno, vamos a escuchar a esta señora Nazaret Castellanos. Entonces, si tú te pones a observar, dices, bueno, desaparece todo, voy a estar unos minutos. Bueno, de nuevo empezamos con el tema de la meditación como algo, una práctica para que desaparezcan los pensamientos. Esto ya lo vemos yo diría en casi en un 90% de las personas que hablan de meditación en internet. O sea, la meditación como una práctica como para controlar pensamientos, mejorar la atención. Voy a ver cómo entra y sale el aire por mi... Voy a ver cómo entra y sale el aire por la nariz. Esa es la concepción de la meditación de la cual esta señora nos va a hablar. O sea, esta señora nos va a hablar de la meditación como simplemente el hecho de observar cómo entra y sale aire por la nariz. Nosotros tenemos en nuestra escuela, enseñamos, explicamos más de, yo diría, 50, 60 meditaciones, para no exagerar. ¿Sí? Entonces esta señora nos va de nuevo, como todos hablan de la meditación, como si simplemente la meditación fuera inhalar y exhalar y concentrarse en la inhalación y en la exhalación. Entonces en función de eso, esta científica nos va a hablar de la meditación, como si simplemente la meditación fuera eso. nariz. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro? ¿Qué pasa en el cerebro? Bueno, porque claramente una científica puede estudiar solamente un cerebro, porque tiene imágenes para verlo. Ustedes recuerden que los científicos necesitan probar, necesitan que sea medible. Entonces, bueno, un escáner en el cerebro seguramente puede medir lo que sucede con una persona al meditar. Creo que es la única manera de medirlo. Pero querer medir lo inmedible, que es la meditación, realmente yo creo que puede ayudar, pero a la vez puede llegar a que la gente piense, oh bueno, ahora que la meditación está comprobada científicamente de tal cosa, yo lo voy a hacer. Y realmente hay algunas cosas en la vida que merecen un salto al vacío. O sea, no se puede medir todo en la vida. Por eso la ciencia materialista es un gran lastre y a la vez una gran bendición, pero un gran lastre que tenemos en la Tierra, porque realmente no se puede medir, por ejemplo, cómo te va a ir cuando te cases con tu esposa. No se puede medir qué te va a pasar esta tarde. No se puede medir cómo te va a ir con tu empresa. No se puede medir el amor. No se puede medir. Entonces lo que buscan estas neurociencias es tratar de medir algo. Y no llegan a medir ni un 5% de la totalidad. Por eso la biodecodificación holonómica o la decodificación bioholonómica es una práctica espiritual. Porque no pretende medir nada. Porque está todo más allá de lo medible. Entonces hablan de cerebros. Tanto Stanislao Barrach, como lo vimos ayer, como esta señora, hablan de cerebro. Y llevan la meditación, la práctica de la meditación, a una práctica para, más o menos, sobrevivir en la vida cotidiana. Y no para tener una experiencia espiritual. Ese momento en el que tú estás simplemente observando las sensaciones de tu respiración. De nuevo, observando las sensaciones de tu respiración. La meditación es eso. Tenemos cientos de meditaciones.
Tu cerebro está prácticamente centrado aquí en la parte frontal. Bien, esto es interesante porque se empieza a poner bueno el tema. Realmente, cuando nosotros practicamos, por ejemplo, la práctica del perceptor mental, que es una práctica, una meditación diseñada por Balú Botán, José Argüelles, que ustedes la pueden buscar en internet o en la página de nuestra escuela, nosotros hablamos de ese tema. Lo que buscamos es radializar esta imagen que la señora dice que está solo delante y buscamos llevarla a diferentes sectores. Obviamente que la manifestación en una imagen PET va a ser en el cerebro, porque dije es lo único medible. Pero esta meditación está en otro lado, no está en el cerebro. Es ahí donde los científicos y las científicas que buscan medir se van a quedar cortos siempre. Nosotros buscamos con la meditación, buscamos no, de hecho lo hacemos. Viajamos en el tiempo. Vamos a visitar escenas, cualquier tipo de escenas. Viajamos en todo el universo. Creamos una realidad virtual holonómica para poder viajar por el tiempo y el espacio simplemente cerrando los ojos, sin necesidad de máquinas. Y eso está todo aquí debajo, en nuestra escuela. Así que recuerden suscribirse, entrar a nuestro blog, mirar todos nuestros videos. Y le pediría yo a Nazaret Castellano, me gustaría que me haga un análisis en el cerebro cuando hago la meditación del sincronotrón, a ver si realmente siempre la atención está puesta en este lóbulo del cerebro que ahora va a seguir hablando ella. Del cerebro, concretamente una zona que es la corteza prefrontal dorsolateral, da igual, una parte aquí en el cerebro. Todo el resto estaría más o menos calladito. Es lo que les decía recién. No, sí está callado si yo solamente me concentro en esta zona del tercer ojo y en no pensar, pero yo no creo que esto sea cierto con la meditación del sincronotrón. Por eso se le dice que también meditar es el silencio neuronal. De nuevo, meditar es el silencio neuronal, pero les aclaro, meditar, este tipo de meditación que esta señora midió. Hay miles de meditaciones, habría que medirlas todas. Tú estás calladito, solo estás ahí. Esto es muy bonito porque fíjate, ¿no?, que muchas veces se ha comparado a la corteza frontal, así como a la atención, como la lámpara del minero. Sabes que los mineros se ponían un casco que tenían una luz y entonces solo se ve aquello a lo que ellos se enfoquen. Bien, ok. La meditación no es solamente poner la atención en algo. Solo existe eso. Entonces, en ese momento, todo tu cerebro se centra prácticamente en esta parte del cerebro, que es la parte frontal del cerebro. Entonces, estamos ahí durante un ratito, no mucho, porque nuestra capacidad de atención es bastante. La atención se puede aumentar. Más limitada de lo que pensamos, y de repente te has acordado de no sé qué, y ahora qué tengo que decir, a ver, y cuál era la siguiente. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, el cerebro, que era casi todo calladito y solo esta parte frontal, en ese momento se ha llenado de colores. Bien, ella está hablando de pensamientos que llegan, como siempre los neurocientíficos solamente se fijan en esto. Pensamiento, ausencia de pensamiento, atención o no atención. Es todo lo que miden. Lo que nosotros observamos en la máquina es actividad de aquí, de aquí, de allá, Porque lo que busca el científico, al fin y al cabo, al ser una rama, lo hace de manera inconsciente, pero al ser una rama de la ciencia materialista, y la ciencia materialista al ser una rama, digamos, de la productividad, lo que buscan es que seamos más productivos, o sea, que el ser humano sea más productivo. O sea, hay que meditar 20 minutos para después poder estar más concentrado en el trabajo, para poder tener una vida social más aceptable, para poder ser un presidente mejor. Y eso está bien. Pero se está buscando esta inclusión social de la meditación, incluso como terapia. Un ajetreo inmenso.
Los tibetanos, por ejemplo, llaman a ese estado la jaula de los monos a los que les ha picado un escorpión. Y yo cuando lo veía eso en el laboratorio, cuando se ven las imágenes, digo, es que es literalmente así, es como una jaula de monos. ¿Por qué? Porque de repente me acuerdo de cosas, me imagino cosas, surge un montón de diálogo interior, empiezo a recordar y a pensar en lo que tengo que hacer luego, pero todo eso súper rápido. Bien, eso es imposible que no suceda. Para eso está la meditación de la mente natural. Pero solamente poner este cerebro a toda esta jaula de monos a dormir es el comienzo del viaje. Entonces habría que medir todo eso, porque esta señora ya está vendiendo, nos está diciendo un empaquetamiento de algo que ni siquiera empezó a terminar de investigar. Yo la invito realmente a que se comunique conmigo para que me haga un escáner en el cerebro cuando practicamos las meditaciones de la Escuela de Codificación Integradora. Y entonces ahí has abandonado el control voluntario de tu atención. Por eso se dice, ¿no?, que la meditación es un combate entre lo voluntario y lo involuntario. Yo quiero estar atendiendo las sensaciones de mi respiración. De nuevo, como lo vimos en todos los demás videos, esto de lo voluntario y de lo involuntario, lo consciente y lo inconsciente, en realidad no está de ninguna manera en el control del ser humano. Esto está en otro plano superior, que obviamente es inmedible e indemostrable, ¿sí? Entonces estos planos que están antes son los que ordenan el pensamiento. Entonces desde un plano de la mente, no puedo ordenar jamás mis pensamientos. Es imposible ordenar los pensamientos. Sí los puedo controlar, sí puedo asimilar las emociones, sí puedo hacerlos un poco más tolerables. Estaría bueno que eso lo mida todo en mí. Esta señora. Mi cerebro coge y se ha ido. Ahí pasas un rato y de repente te das cuenta de que te has distraído. ¿Cuáles son las zonas del cerebro que se dan cuenta? Y esta es la parte más importante de la neurociencia. Identificar. Neurociencia de la meditación. ¿Sí? Ya los científicos han querido encontrar a Dios. Esto es porque necesitan una zona de confort. Yo necesito meditar y necesito que esté comprobado científicamente que me va a hacer bien. ¿Sí? Ya digo, hay cosas que científicamente no es que sean indemostrables, sino que además son intrascendentes. Pero la gente necesita escuchar esto. Una señora va a decir, no, esta neurocientífica me está hablando de la meditación de una manera probada científicamente, voy a empezar a meditar. Pero hay cosas que requieren un salto al abismo, un salto al vacío, un salto de fe. ¿Cuáles son las partes del cerebro que a ti te permiten darte cuenta de que te has distraído? Son partes fundamentalmente que están aquí dentro del cerebro. O sea, estamos hablando siempre de cerebro, de cosas materiales para cosas inmateriales. Es bastante aburrido desde mi punto de vista. Yo que conozco todas las otras meditaciones y conozco todos los otros planos anteriores, aunque no los pueda demostrar científicamente, porque bueno, hay que reformular toda la teoría del conocimiento kantiana. Invito a esta científica también a que nos replanteemos la teoría del conocimiento kantiano. De hecho, ella en su página de Instagram, como vieron que ustedes tienen el nombre y también tienen una descripción para poner, ella dice, solo publico datos científicos. Es la corteza cingulada, es una especie de paraguas que tenemos dentro del cerebro, que es la que... Eso de solo publicar datos científicos también es una cuestión muy biológica de pertenecer a un grupo y de no ser mal visto. Esta señora, o no voy a hablar en nombre de ella porque quizá no sea el caso, pero en general la pertenencia al grupo nos permite estar en un lugar de supervivencia. Es por eso que no nos animamos a salir, porque eso nos recuerda al cachorrito que se quedó solo y murió. ¿Sí? Entonces voy a cerrar acá WhatsApp para que no me vuelvan a hablar. El interruptor que pasa de lo inconsciente a lo consciente. Esa y... Bien. Terminamos por hoy con esta señora Nazaret
castellanos, muy interesante, me encantó. La verdad que me gustaría que me citen para medirme a mí, para medir mi cerebro cuando hago la meditación del sincronotron. Seguimos y nos vemos en la próxima reacción. Saludos, hasta la próxima.